primera pregunta, ¿no? ¿Por qué eligen las familias vuestra institución educativa? Ujú. Bueno, yo pienso que las familias a la hora de elegir una institución siempre tienen en cuenta muchos elementos y precisamente creo que eso es una gran riqueza, ¿no? Porque cada familia tiene un perfil diferente de lo que entiende que debe ser la educación para su hijo y eso es una riqueza importante. Nosotros estudiamos bastante esas cuestiones porque nos parece que es muy interesante saber cuáles son las expectativas de las familias y lo que vemos es que los elementos que más valoran son, en nuestro caso, la atención personal, la excelencia académica, la inspiración cristiana, por supuesto también el inglés, el bilingüismo, y son cuestiones que no son exclusivas nuestras, ¿no? Son bueno, es algo que hoy día la mayoría de la gente ofrece. Lo que pasa es que, bueno, que lo que hace falta es que además de ofrecerlo en la página web, pues los padres perciban que realmente esos valores están presentes en la escuela y ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Como dicen, el qué, pero sobre todo el cómo. Es cómo se desarrolla, cómo se pone en marcha, cómo Sí, se yo efectúa, diría ¿no? que el qué y el cómo, y yo añadiría el para qué, que es el propósito, que como sabes, pues es una cuestión como cada vez más presente en el mundo de las instituciones educativas, bueno, en todas las instituciones, pero yo creo que en educación es especialmente importante. Nosotros hablamos mucho de esto porque pensamos que hay que reflexionar mucho sobre el para qué porque uno cuando lleva a su hijo a un colegio o cuando uno empieza un colegio o cuando uno trabaja en un colegio o dirige un colegio, tiene que pensar qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, pero sobre todo para qué. Ranking de mejores colegios de esto y que tenga muchos alumnos y incluso que, bueno, pero falta el decir para qué. Nosotros en Arenales siempre que hemos hablado de esto hemos concluido que nuestro propósito, nuestro para qué es para hacer una sociedad mejor, porque pensamos que el propósito de una escuela no puede ser autorreferencial, no puede ser una buena escuela. Igual que una persona, no se puede proponer ser muy buena persona, ser muy inteligente, ser muy capaz, ser muy lo que se quiera, pero uno tiene que enseguida pensar para qué quiere, ¿no? Todo eso. Y bueno, yo creo que son reflexiones que tanto las personas como las instituciones siempre arrojan mucha luz, son muy interesantes. Efectivamente. Y sobre todo, entiendo que en este punto, y tiene que ver con la siguiente pregunta, es la brújula que orienta la innovación. Es decir, tiene que estar, la innovación tiene que estar orientada en una Sí. perspectiva como esta, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahí has dado con la clave de lo que nosotros pensamos, porque la mayoría de las personas cuando les hablo de innovación en educación piensan en tecnología, piensan en hacer cosas muy glamurosas, muy diferentes. Yo creo que muchas veces se tiende a identificar innovación con una producción de novedad, ¿no? Y la novedad puede ser buena o puede no ser buena, puede añadir valor o lo puede restar, ¿no? O sea, una cosa por ser nueva no siempre es mejor, tampoco peor, ¿eh? No es que yo sea que... nosotros lo que pensamos es que la principal innovación es tratar a cada uno como necesita en cada momento. Y los alumnos son todos diferentes y son diferentes según los días y las horas y nosotros también y nos parece que la principal innovación en una escuela es la atención personal. En esto somos un poco disruptivos, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cuál es vuestro método revolucionario? Pues nuestro método revolucionario es procurar que en la educación haya un encuentro personal y que cada profesor procure tratar a cada alumno, a cada familia, a cada compañero en cada momento como resulte más adecuado, que repito, que cada situación, bueno, los que trabajáis o trabajamos en la enseñanza, sabemos que la capacidad de suceder cosas en una mañana en una escuela son infinitas. Así O es, sea que ese es así el es. tema, ¿no? Sí, sí. Entiendo entonces que precisamente, porque el siguiente tema que vamos a abordar es la excelencia, vosotros enfocáis la excelencia precisamente en este punto, es decir, la manera en que ese Mm, encuentro personal se convierte en un encuentro educativo.
Sí, porque también hay cuando la gente, bueno, cuando mucha gente piensa en excelencia, está pensando en estar muy alto en el ranking y ser una escuela llena de glamour y tener a los más listos, a los más atentos, a los más aplicados. Y digo, bueno, es que la realidad de la vida no es esa. O sea, yo entiendo que la excelencia es muy diferente según las personas. Hay personas que son muy excelentes en un ámbito de su vida y en otros son muy modestos. Y en ambos tienen una llamada a la excelencia, una llamada a hacer rendir sus talentos, ¿no? Y por eso creo que hay que tener también mucho cuidado, igual que decía con la innovación, no caer en estereotipos simplificadores, ¿no? En los que caemos todos constantemente. Yo no quiero ir de listo de la clase, ¿no? O sea, yo simplemente pienso que la excelencia es una cosa muy, muy, ¿cómo diría yo? Muy plural. Y que precisamente si la enseñanza tiene que ser personalizada, si hay que atender a cada persona con la consideración que merece, con la diversidad y la pluralidad que hay en la realidad de cualquier aula, pues lógicamente la búsqueda de la excelencia será muy diferente según las personas y según los momentos. Y creo que el valor del profesor es tener esa capacidad de comprender qué necesita cada uno en cada momento y saber hacerlo lo mejor posible. Muy interesante. En este marco también, digamos que cuando un alumno entra en un colegio, los padres, que son normalmente los prescriptores, ¿no? Los que lo llevan, digamos, hay como un modelo ideal de cómo va a ser ese alumno cuando finalice después de sus 12, 16 años a lo largo de su vida en el colegio, ¿no? Es como todo un proyecto para ese alumno. ¿Cómo veis vosotros desde Arenales que es ese alumno que finaliza todo ese recorrido con vosotros? Bueno, esto también es otro tema difícil a mi modo de ver, porque a mí cuando se habla de transmitir valores, pues bueno, a mí transmitir valores me suena un poquitín invasivo y adoctrinador. A mí me gusta más hablar de inspirar valores y cuando se habla del perfil de salida me suena también un poco invasivo, ¿no? Como decir, yo quiero que estos 1000 niños y niñas que tengo aquí salgan según este patrón. Digo, bueno, tampoco me termina de entusiasmar esa idea. O sea, a mí me gusta más hablar del crecimiento personal, de la mejora personal, no programar tanto cómo tiene que ser la gente que salga de aquí, porque a mí me suena un poco mal, no sé cómo Sí, sí, decirlo. sí, 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 sí. Pero es cierto que en los catálogos, perdóname la vis comercial, pero en los catálogos siempre aparecen alumnos, digamos, es decir, que Vamos siempre a hay ver. como una proyección. Sí, o sea, vamos a ver, estoy haciendo intentando poner un perímetro a esto. O sea, evidentemente Pero es muy interesante. no es igual un valor que otro, no es igual. eh, o sea, hay una serie de valores que están en nuestro ideario, en nuestro proyecto y que son claros y la cultura de la colaboración y la consideración a las personas y la justicia y la paz y el medio ambiente y el esfuerzo. Y bueno, hay 1000 cosas que todos queremos, pero siempre tiene que ser dentro de un marco de mucho respeto a cómo es cada uno y a que cada uno tiene que, o sea, cada uno tiene que tener un propósito para su vida que no le viene dado. O sea, o mejor dicho, no se lo damos nosotros. En parte sí le viene dado, porque yo entiendo que la identidad de una persona o lo que es su vocación en el sentido de qué está llamado a ser en la vida, los que somos creyentes pues le damos una vertiente más, como diría yo, más, eh, eh, ¿cómo se dice? Más espiritual también, pero que cualquier persona, aunque no tenga fe, tiene un sentido y un propósito para su vida. Y todo eso yo creo que es muy importante y la identidad y la vocación en parte viene dada, en parte se construye, es un don, es una tarea, es una cuestión como que no es que es descubrir algo que nos venga como terminado, sino es ir descubriendo poco a poco en una conversación con el sucederse de la vida en la que uno va desplegando su identidad y su objetivo y su propósito en la vida.
Entonces, no sé si me estoy saliendo un poco, Sí, pero sí, sí. No, no, que, está muy bien. que yo que pienso que una persona tiene que buscar su crecimiento personal, su mejora personal y que tiene que ser siempre, la plenitud de una persona siempre tiene que ver mucho con el servicio a los demás. O sea, la plenitud de una persona es imposible con un sentido autorreferencial. O sea, la plenitud siempre está en la entrega a los demás, ¿no? Y en formar equipos, en formar una familia, en tener un proyecto, en compartir una ilusión, una esperanza, una misión, un propósito. Entonces, yo pienso que lo más importante a la hora de que un alumno salga de nuestra escuela, lo que a mí por lo menos me produce más satisfacción es que sea una persona que se ha marcado una serie de metas, de objetivos, de propósito, un sentido para su vida, que es suyo, que lo ha reflexionado, que no ha venido mimetizado por nadie, ni siquiera por nosotros mismos, y que busca ese sentido para su vida y que tiene que ser un sentido siempre proyectado en los demás. O sea, nosotros no queremos educar genios para que sean unos egoístas y el mundo sea todavía cada vez más inhóspito, sino queremos que el mundo sea cada vez más amable, más acogedor, más humanizado, y para eso queremos que la gente tenga una gran excelencia personal, pero con un sentido de servicio. Muy interesante, porque es muy trasciende mucho lo que son las programaciones, lo que es el día a día de lo que ocurre en las aulas, sino que va más allá, va fuera de las paredes incluso del propio trabajo, ¿no? De personal. En este contexto, ¿qué retos identificas en la educación para la próxima década? ¿Qué cosas crees Pues mira, que están ahí en el horizonte? sí, o sea, yo en esto también soy bastante disruptivo, o sea, a mí me parece que efectivamente hay retos a nivel global de disminuir el abandono educativo temprano, mejorar las competencias lingüísticas, aprender, bueno, y toda una serie de cosas están muy bien, pero a mí me parecen que son siempre cómo y qué es, pero a mí me falta siempre el para qué, ¿no? ¿Para qué? Yo pienso que la escuela, para mí una cuestión fundamental en la escuela y es transmitir deseo de aprender, porque las personas que tienen deseo de aprender tienen mil maneras de aprender a lo largo de su vida por muchísimos cauces y gracias a la tecnología ahora mismo el conocimiento es muy asequible, cosas que eran impensables hace 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces, yo creo que si que en la escuela si se transmite deseo de aprender se ha hecho mucho y el deseo de aprender se transmite cuando lo tenemos los docentes. Por eso me parece que un docente es una persona que siempre tiene que considerarse a sí mismo como una tarea inacabada, inacabable, y como siempre tiene que estar deseando aprender, formarse, entender, aprender, conocer mejor a su gente. Y eso es lo que le hace tener un deseo profundo y constante de aprender y eso es lo que transmite a la gente y eso es lo mejor. Luego yo creo que hay que transmitir también un sentido positivo porque las personas para aprender necesitamos tener ilusión y esperanza y una visión no sé, una visión de la vida esperanzada. Yo creo que hay tanta tendencia hoy al catastrofismo, a la polarización, a la queja, al lamento, a la reivindicación, a la visión pesimista de todo. Y me parece que en general es muy poco objetiva. Y yo digo, ¿qué tienen que salir? O sea, si la gente sale de la escuela con mucho nivel de inglés, de matemáticas, de lo que quieras, tal, dices, hemos cumplido. Yo pienso que no. O sea, todo eso yo lo veo como lo básico, ¿no? Decir, bueno, efectivamente, lo tienen que haber aprendido, pero es que eso es muy poco respecto a la misión de una escuela. A mí me parece que todas estas cosas relacionadas con el deseo de aprender, con la visión positiva de la vida, con la cultura de la colaboración, con el deseo de hacer un mundo mejor, con la capacidad de análisis, ¿no? Yo creo que el sentido crítico es una cuestión fundamental, ¿no? Y estamos rodeados de muchas afirmaciones muy simples, muy polarizantes, muy reductivas, y creo que tenemos que ayudar a los alumnos y alumnas a tener mucha más capacidad de análisis. Creo que el foco está, por lo que interpreto, un poco puesto también en la actitud en la que se sale, no solo qué es lo que te Sí, llevas en la mochila, sino hacia dónde sí, vas y cómo
tienes pensado utilizarlo. Sí, porque Interpreto por los ahí. contenidos, yo pienso que los contenidos en educación cotizan a la baja y yo diría que, bueno, yo diría y las competencias, pues bueno, un poco más al alza, pero yo diría que lo importante son, las actitudes son para mí más importantes porque no sé cómo decir, o sea que se habla mucho, ¿no? De las profesiones del futuro, que la mitad no existen y no sé cuántos. Y bueno, pues efectivamente la mayoría de la gente hoy día está trabajando con cosas que cuando él estaba en la escuela no existían ni se imaginaban que iban a existir, pero tampoco es un gran problema. O sea, yo cuando estuve en la escuela jamás pensé que podríamos tener una videollamada como esta, pero bueno, eso se aprende en 5 minutos, ¿no? O sea, que no dices, bueno, ¿y cómo vamos a aprender eso? Pues el día que toque lo aprenderemos, pero lo que hace falta es tener las habilidades intelectuales desarrolladas para que uno tenga esa capacidad de aprender o quiera aprender, etcétera. Muy interesante, muy interesante. Entonces, entiendo que este es digamos, los retos desde un plano de la educación. Los colegios en este sentido, y lo uno también a la formación que tenga que tener el profesorado. ¿Tú qué retos crees que hay ahora mismo con la formación del profesorado, tanto la que se incorpora ahora mismo a un centro como la del profesorado que ya lleva un tiempo y tiene que realizar una transición, porque lo que se encuentra encima de la mesa muchas veces no tiene que ver con aquello que venía gestionando desde hace un tiempo? Bien. Bueno, vamos a ver. Yo creo o sea, los retos para el futuro son estos, a mi modo, estos que hemos comentado y hay que saber que pueden cambiar mucho los retos y las necesidades. O sea, yo cuando tenía 15 años, o sea, yo soy un poco mayor que vosotros, cuando yo tenía 15 años, lo que la gente joven se planteaba hacer, el que quería hacer más, es aprender a escribir a máquina y aprender taquigrafía. Ni siquiera se hablaba de los idiomas. Han pasado 50 años y bueno, ahora pues ahora se sonríen, ¿no? Con esto. Pero a lo mejor ahora que hay una preocupación enorme por los idiomas y me parece muy buena preocupación, no me extrañaría nada que dentro de 20, 30, 40 años esto de los idiomas la gente se sonría, ¿no? Porque igual que hoy eh, un texto escrito, nadie necesita traductor, porque con Google Translate lo traduce maravillosamente en una fracción de segundo. Esto va a suceder con lo hablado y yo estoy convencido que las conversaciones entre gente de distintos idiomas van a ser tan sencillo como coger ahora Google Maps y buscar una dirección e ir para allá, ¿no? Y por eso digo, ¿qué es lo importante? Yo no lo sé. Yo creo que nadie sabe qué va a ser importante aprender y cuáles van a ser, pero por eso digo que lo importante son las actitudes en el sentido de que, o sea, por ejemplo, yo me niego a pensar que la formación de un profesor la tenga que pensar la escuela. La formación es una cosa totalmente personal. Cada uno tiene que ver qué cualidades, qué actitudes, qué intereses, qué necesidades tiene. Yo no soy partidario de las listas de libros y las listas de programas y todo, porque además parece como que se traslada la formación, esa responsabilidad se traslada a los jefes. Y eso me parece un infantilismo impresentable, ¿no? O sea, yo entiendo que la formación es algo sagrado de cada persona. No digo que no tengamos que hacer en los colegios y en las universidades y los planes de formación, pero yo creo que sobre todo lo que hace falta es que la gente tenga ganas de formarse. Es como Vuelvo un a lo de antes. paternalismo, ¿no? Sí. O sea, yo lo que digo es, la gente tiene que tener ganas de aprender. ¿El qué? Pues cada uno lo que quiera, lo que vea que necesita, lo que le vea que es útil para lo que cree que vale, en lo que aporta valor a donde está. ¿Y eso quién lo sabe? Pues yo creo que lo tiene que saber él. Y dice, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay que ofrecerle cosas? Pues sí, hay que ofrecer un muestrario de cosas, pero sobre todo hay que abrir un diálogo con la gente y entre nosotros para saber qué hace falta aprender, qué ve cada uno. Y yo creo que en esto hay que ser como muy abierto y insisto que lo importante es, vuelvo a lo de siempre, crecimiento como persona, como docente, como profesional y dejarse sorprender por la creatividad de todo el mundo que nos rodea. Yo veo que cuando tú planeas la formación,
siempre reduces a todo el mundo a tus estrechos horizontes, pero cuando escuchas y haces a la gente, bueno, descubres una creatividad que te deja asombrado. Y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Muy interesante, claro que sí. Me salgo un momento de este ámbito, lo has tocado un poco lateralmente cuando has introducido el tema de la tecnología, cómo va a transformar muchas de las cosas que a día de hoy nos puedan resultar costosas, ¿no? Y que podemos acabar reduciendo también el aprendizaje al aprender a gestionar o a utilizar cosas sin darle un sentido o darle una, digamos, una utilidad real que tenga que ver con lo que nosotros queremos hacer, necesitamos hacer, o un propósito que pueda haber ahí detrás, ¿no? En ese sentido, te planteo la pregunta sobre la inteligencia artificial, porque hemos planteado aquí en View una jornada sobre cómo va a impactar a día de hoy la inteligencia artificial en la enseñanza, en temas legales, en muchísimos ámbitos que requieren de un destilado de opinión de especialistas, más allá de lo que podamos ir viendo en prensa, ¿no? ¿Cómo piensas que afectará la inteligencia artificial al futuro de la educación? Pues para ser honesto, tendría que decir que no tengo ni idea. Y que me interesa mucho ese debate que vais a abrir porque, fíjate, yo con la inteligencia artificial me parece que es lo mismo que sucedía con Internet en los años 90. Yo la primera vez que oí hablar de las autopistas de la información, yo te aseguro que nadie conseguía imaginarse lo que era eso, porque decía, bueno, ¿y esto cómo va a cambiar el mundo? Nadie lo sabía, nadie tenía ni la más mínima idea de cómo iba a ser esto, ¿no? Entonces yo creo que los cambios que va a traer la inteligencia artificial para mí son impredecibles. Y lo importante es, en esto como en todo, tener luces largas y tener la vista puesta en el largo plazo, en los cambios geoestratégicos, en los movimientos tectónicos de la sociedad y ver cómo impacta. Y yo por eso creo que es muy interesante esto que dices. Vamos a traer a gente experta que hable, que diga. Probablemente el 90% de lo que digan no se va a cumplir. Pero hay que estar ahí, hay que escucharlo, hay que estar... Bueno, hay que tener el periscopio, el oído muy atento y estar muy dispuesto a dejarse sorprender, a cambiar. O sea, yo por eso te digo que las grandes habilidades del profesor en lo que tiene que formarse no es tanto aprender una técnica pedagógica modernísima, que está muy bien, ¿eh? No quiero ridiculizarlo, pero lo que tiene que aprender, tenemos que aprender todos es pues a querer aprender de los demás, por ejemplo. En la enseñanza hay un gran mal extendidísimo, es que mucha gente, nos pasa a todos, ¿eh? No quiero yo decir que estos son unos tíos ineptos, nos pasa a todos, estamos muy seguros de lo que hacemos y no queremos aprender de los demás. Y lo vemos por encima del hombro y decimos, va, estos no, estos son, lo bueno es lo mío. Y yo creo que, por ejemplo, eso me parece que es fundamental, el que las personas queramos recibir feedback, que sepamos dar feedback, que sepamos construir equipos, que sepamos cuestionar lo que hacemos, que sepamos tener una mirada hacia la evolución de las cosas, que no demos las cosas ya por terminadas, por pensadas, que nuestras opiniones siempre las cuestionamos, las revisamos, las mejoramos. Todo eso es lo importante. Lo otro es decoración. Sí, sí, no, es muy claro. Cambiando de ámbito, has comentado, bueno, ha salido antes lateralmente también las familias, ¿no? Hemos marcado mucho el tema de la educación, cómo va a evolucionar. Eh, eh, es una, es una cuestión que se ve como y se ve también en la enseñanza pública. Es muy curioso el movimiento que intenta implicar cada vez más a las familias en la educación de sus hijos, ¿no? Y se puede identificar aquí un movimiento de rebote. Inicialmente la educación era una cuestión prácticamente del Estado y la familia no, y cada vez se ve más importante ese diálogo con la familia porque es el elemento primario de la educación. ¿Cómo se afronta, cómo se fomenta este diálogo en relación con vuestros colegios? Pues mira, yo siempre pongo el ejemplo, me acuerdo una vez en un congreso en Berlín que fuimos a ver un colegio súper prestigioso y el director estuvo contestando preguntas a varias docenas de directores de toda Europa y una directora le preguntó, oiga, ¿y aquí qué papel tiene la familia? Y el director muy serio dijo, aquí la familia tiene dos tareas muy importantes. Una es traer al hijo al colegio y la otra es llevárselo.
y dejó claro que ahí en ese colegio la familia, lo que su objetivo es que estuviera lo más lejos posible. Y bueno, es una forma respetable, ¿eh? Yo tampoco lo quiero ridiculizar, o sea, sí se ha hecho durante mucho tiempo en muchos sitios y ha funcionado. Pero bueno, yo pienso que ahora mismo el mundo es más complejo, es más necesario que antes la sinergia entre familia y escuela. Y no hay que confundir e implicar a la familia en la escuela con el gobierno de la escuela. Yo pienso que es como un hospital, si un hospital se quiere centrar en el paciente, no quiere decir que el paciente tome decisiones médicas, ni financieras, ni organizativas, sino que esté en el centro del trabajo de todos. Y yo creo que esto también, la escuela tiene que poner a la familia en el centro de su trabajo porque si consigue la familia, haya una sinergia con la escuela fuerte, el resultado va a ser infinitamente mejor. Pero esto no es meter a la familia en órganos de gobierno y que lo decidan todo asambleariamente. Yo creo que eso no digo que no pueda funcionar, ¿eh? Yo he visto funcionar en algunos casos, me parece una auténtica proeza, un milagro que lo logren, pero hay gente que lo logra, pero lo que hace falta es implicar a la familia en el proceso educativo, ese es el gran desafío. Sí, 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 sí. Eh, eh, ¿Tú crees que el nivel de implicación de las familias, entrando ya en el ámbito puramente educativo, es el mismo en las distintas etapas en la vida? ¿O a veces se piensa que, bueno, hay etapas donde están como más implicados y hay etapas en las cuales parece que se tiende a responsabilizar más al colegio de lo que pueda suceder, ¿no? ¿Cuál es tu Bueno, visión como experto y con tanta experiencia bueno, tengo sobre que esto? decir que la culpa siempre es del colegio para las familias. Y en el colegio también hay que decir, porque no quiero yo que siempre se echa mucho la culpa a las familias. Al final esto es lo de siempre. Todos procuramos echar la culpa a los demás de lo que no funciona bien. Y esto es una cosa universal con la que tenemos, o sea, de lo que tenemos que resistirnos, ¿no? De esa tendencia. Y porque hombre, hay gente que tiende a culpabilizarse de todo y eso son patologías que al que le pase eso, pues que no escuche lo que voy a decir, ¿no? Pero a la mayoría de la gente que le tendemos a pensar que la culpa es de los demás, tenemos que hacer un esfuerzo para decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para que esto mejore? Porque con echarle la culpa a otro, con decir que el gobierno es muy malo, que será verdad, que las leyes son malos, que será verdad, que los presupuestos son cortos, que será verdad, que la familia está muy mal, que las redes sociales son perniciosas. Bueno, es que puede ser verdad todo eso, pero no es ningún consuelo para una persona inteligente, ¿no? Eso es, eso es de lo que partimos, ¿no? Entonces, creo que todas estas resúmenes de lo mal que está todo y de la cantidad de culpables que hay a nuestro alrededor a los que podemos asignar la responsabilidad de lo que no funciona, yo creo que esa es la lección uno de educación. Es decir, por favor, ya sabemos lo mal que está todo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Y ya está. Entonces, evidentemente las familias se implican mucho más en infantil y en primaria que después. En las familias, pues en la adolescencia, sus hijos entran con frecuencia en un estado de desesperación que afortunadamente es temporal. Y ya está. O sea que creo que esto, como llevamos así siglos y siglos con esto, no ningún descubrimiento para nadie. Y cuanto más se aprovechen las etapas buenas, pues mejor irán las etapas difíciles. Estamos hablando de cambio, estamos hablando de un alumno que evoluciona dentro de un colegio, de una sociedad que evoluciona muy rápido. De hecho, un comentario común es que las generaciones son cada vez más acortadas en el tiempo, pues se debe sobre todo a la influencia de Internet y de los que en ese momento son los referentes de los alumnos y por lo tanto de una generación que puede durar 3 años a la siguiente generación, los profesores tienen que ir adaptándose rápidamente. Es una sociedad que evoluciona muy rápido, ¿no? Y esto significa también que los alumnos ven que las cosas cambian rápidamente. ¿Cómo piensas que se puede preparar a los estudiantes para el cambio? Bueno, o sea, la percepción de cambio ha sido universal a lo largo de toda la historia, ¿eh? Mi madre siempre hablaba de los grandes adelantos y tal y cual, y bueno, pues adelantos que ahora te harían sonreír. Y, pero no sé cómo decir, yo creo que lo sustancial no evoluciona. O sea, lo sustancial
O sea, lo que es la amistad, la educación, la familia, el amor, la salud, la esperanza, la ilusión, todo esto es eterno y está en los clásicos griegos, está en toda la literatura de todos los tiempos. Yo creo que en esto también hay un poco de... O sea, es verdad, o sea, que lo que has dicho es rigurosamente cierto de la velocidad de los cambios, pero bueno, esos cambios yo creo que se producen en el decorado exterior, en lo sustancial, la educación, lo que es el encuentro de un alumno con el profesor, de un padre, una madre con su hijo, con su hija, creo que no ha cambiado nada. Ha cambiado poquísimo. Y en eso es donde se ve el gran maestro. Y por eso yo pienso que toda esta evolución tecnológica que a veces preocupa a la gente, pues eh, cuanto más evolucionan las cosas, más claro queda lo importante que es la enseñanza y que es absolutamente independiente de todos esos cambios, ¿no? Que al final es el encuentro personal y es el afán de aprender y la preocupación por tener un sentido crítico y por aprender de los demás y por ser una persona estable emocionalmente y por ser una persona creativa y por procurar ser uno mismo, por procurar tener opiniones propias, por no dejarse engañar por clichés simples, no polarizarse, tener un poco, resistirse a ser encuadrado en bandos, decir, no, yo soy de ninguno de los dos, lo siento. Eso es educación, a mi modo de ver. Lo mismo, he hablado de la velocidad, digamos, del tiempo, pero también hablamos del contexto prácticamente cultural y físico. Hace 30 años hablar de un programa de intercambio de estudiantes por Europa era exótico, era folclórico, era, bueno, pues a día de hoy entra dentro de lo normal, ¿no? Alumnos que entran en las aulas que proceden de un continente distinto, alumnos que están durante un tiempo en un centro educativo y después dan un salto a otro centro educativo pues porque sus familias viajan o porque sus familias simplemente quieren que aprendan en ese tipo de contextos, llamémoslo multiculturales o transculturales. Voy a repetir la misma pregunta que antes, pero en este formato. ¿Tú cómo crees que se prepara a los alumnos y a los profesores también para un mundo cada vez realmente más globalizado, no solo en Internet, sino también en lo personal? Vamos a ver, yo creo que el contacto con personas diferentes es muy importante, enriquece mucho y viajar está muy bien y tener esa convivencia con personas de otras culturas ha existido siempre, ¿eh? O sea que hace 2000 años, o sea que el mundo ha estado lleno de movimientos de personas de un sitio a otro del planeta y uno basta ver, no sé, en Madrid es muy difícil encontrarse una persona que tenga sus cuatro abuelos de Madrid. O sea que no, que la gente se ha movido mucho siempre y que siempre se ha percibido como una cosa muy positiva. Ahora es más fácil viajar, es más fácil comunicarse, pero yo creo que la cuestión aquí no es una cuestión tanto de cantidad como de calidad, porque uno puede estar rodeado de cosas súper exóticas y no tener, o sea, y estar delante de ellos sin ningún interés, sin ningún deseo de aprender de eso, sin ningún deseo de abrirse a lo diferente, ¿no? Entonces, por eso yo creo que aquí vuelvo a lo de siempre, ¿no? Lo importante es que las personas nos suscitemos preguntas, que sepamos observar la realidad, ¿no? Que no estemos ante una cosa sublime y nos encojamos de hombros, ¿no? Y que tengamos capacidad de admiración, de capacidad de escuchar, capacidad de aprender, de sorprendernos, no sé. Todo eso yo creo que es lo sustancial y que lo estoy diciendo es antiquísimo. Y yo no es porque tenga nada contra lo moderno, porque me encanta, ¿no? Me encanta la tecnología, me encanta la innovación, pero lo que no me gustaría es que se niegue lo que es lo sustancial de la educación, que no cambia, nunca cambiará. En este sentido, hace yo creo que 2, 3 semanas tuvimos un encuentro de varios, pues eran directores de colegio y profesores de colegio, moderado por la vicedecana Ana de grados, donde se estuvo hablando del el efecto que había tenido la pandemia, por un lado, en la maduración de los alumnos y luego a nivel psicosocial,
qué consecuencias estaba teniendo a raíz de distintos estudios que están apareciendo pues, en Estados Unidos, en España, sobre el gap que está habiendo, ¿no? Esto suscita un debate en paralelo y es si las tecnologías en realidad a día de hoy qué rol están jugando en este sentido de maduración de los alumnos. Son una oportunidad, efectivamente, pero requieren de una gestión muy concreta para que esa oportunidad se concrete en algo aprovechable, ¿no? Y que realmente incida en la madurez de los alumnos. ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, has Puedes tocado beber un muchos test. temas. He tocado muchos temas y tengo opiniones no cerradas sobre todos ellos. Por ejemplo, yo le he oído ya a tanta gente decir que con la pandemia se ha producido un gran daño emocional y que hay un aumento enorme de casos que digo, tiene que ser verdad, salvo que esté todo el mundo queriendo engañarme, que no creo que suceda, ¿no? Y entonces, ¿uno qué quiere decir? ¿Que la pandemia es muy mala? Pues bien, pero yo creo que también quiere decir que somos muy frágiles. Y la siguiente pregunta es ¿por qué? Y quién, bueno, más que quién tiene la culpa, ¿cómo lo podemos arreglar? Porque claro, ahora echar la culpa a la pandemia pues es gratis, pero no arreglamos nada, ¿no? Y todos ahora estar lamentándose y llorando de los grandes patologías y trastornos. Yo creo que también cuando se habla mucho de eso, se tiende a decir, bueno, lo que te pasa ha sido por eso y no tiene arreglo. Y hay como una mentalidad de lamento y no tanto de búsqueda de salida a los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología, pues yo creo que hay bastante acuerdo en que la tecnología tiene el gran peligro de que perdamos capacidad de atención. Esto le pasa a los niños y nos pasa a los adultos. Ahora es muy difícil conseguir tener una conversación con alguien y que no interrumpa 5 veces porque está mirando en WhatsApp o estás en una clase. Bueno, o sea, la atención siempre ha sido un problema. Con la tecnología, pues es más difícil para todos. Yo creo que si un niño muy pequeño pues está todo el día con una pantalla, pues pierde una gran capacidad de atención y de concentración y todo esto. Pero bueno, yo repito, parece que si a un chico le quitas las pantallas ya se han resuelto todo. Pues no. Parece que ahora las pantallas son los grandes culpables. Pues hombre, en algún caso tendrá culpa. Yo lo noto, yo noto que tengo que hacer un esfuerzo constante para no estar distraído con las pantallas. No creo que sea una confesión así demasiado novedosa No. para nadie, ¿no? Creo que nos pasa a todos. Sí, Entonces, totalmente. pues ya está, nos esforzamos y se acabó. Pero ahora decir, no, las pantallas es la causa de todos los males. Y bueno, pues oye, no dramaticemos. Si no existieran las pantallas nos distraeríamos con otras cosas, ¿no? Porque toda la vida ha existido la gente distraída. Cuando no existían las pantallas había gente que estaba absorbida en sus pensamientos y también era distraída y no atendía y no conseguía concentrarse en el estudio, en la lectura, se aburría de todo. O sea, son cosas permanentes y creo que lo que hace falta, o sea, yo creo que una de las tendencias más perniciosas es en general buscar culpables de lo que sucede y que sean culpas muy lejanas a nosotros y sobre las que no podemos hacer nada. Y entonces el análisis siempre acaba en un resultado victimista y de lamento, ¿no? La culpa es de esto y del otro y lo único que puedo hacer es quejarme. Entonces, no sé, yo pienso que una de las grandes tareas de la escuela es conseguir que la gente deje de quejarse y ponga los medios para resolver las cosas, los problemas que hay, porque de quejas ya estamos bien servidos, no necesitamos más gente que nos haga nuevos análisis sobre lo mal que está todo, ¿no? Ya tenemos suficientes. Necesitamos soluciones, no más, ¿no? Gente que aporte Bueno, soluciones. tampoco quiero soluciones milagrosas, que realmente tampoco las hay, pero sí una ilusión por construir y por mejorar las cosas y por un poco de esperanza, ¿no? Está claro. Entrando en el ámbito permíteme la expresión, problemáticas, porque es así, uno ve las ofertas, o por lo menos los planes que ponen en marcha, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, centros públicos, concertados, incluso privados, y es curioso como cada vez aparecen más planes específicos de convivencia en lugares concretos como el patio o pasillos o reglamentos que inciden muchísimo en la forma de actuar, ¿no?
Mm. ¿A qué crees que responde este tipo de movimientos? ¿Qué crees que intentan solucionar? Si realmente son útiles, si hay alguna manera distinta de abordar las problemáticas que puedan estar intentando afrontar. Mm. Bueno, o sea, yo creo que el patio y los lugares de convivencia informal en la escuela son muy importantes, como pasa en cualquier sitio, igual que en una empresa, el ambiente que hay en el café, en el comedor, en los pasillos, en la entrada, la salida, es muy significativo siempre de cómo está la empresa y me parece que prestarle atención es muy importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí también ahora mismo tenemos una tendencia en la escuela que espero que dure poco a, a judicializar todo, a hacer expedientes de todo, a que enseguida hay queja de no sé quién y enseguida hay demanda de no sé cuántos. Y yo creo que yo espero que la escuela, bueno, que toda la sociedad consiga salir un poco de esa tendencia, ¿no? Que me parece que es excesivo ahora mismo. No digo que no haga falta de vez en cuando, pero que yo creo que hay que pensar más en la educación y menos en empapelarnos y burocratizarnos por cada pequeña cosa que sucede, ¿no? Que tiene que ver mucho con la idea esta que decía antes de el sentirse siempre indignado y agraviado, ¿no? Y siempre cada pequeña cosa que sucede, en vez de aprender bueno, pues a sobrellevarlo, a buscar una solución por sí mismo, pues enseguida hay que hablar con el director, hay que hablar con el inspector, hay que poner una denuncia, hay que pedir una indemnización. Yo digo, bueno, pues o sea, a mí me parece que está muy bien, que si el que lo quiere hacer, pues me parece que está muy bien, pero yo creo que muestra una falta de capacidad de bueno, de asumir y de resolver los problemas ordinarios de la vida. Porque si un chico se siente molesto por otro, eso ha pasado toda la vida y uno ha aprendido a resistirlo, a gestionarlo, a aguantarlo, a resolverlo él mismo. Si irrumpe ante ese pequeño conflicto, influyen los padres, los profesores, el director, el inspector, la policía, los jueces. Pues dice, bueno, no sé yo si estamos enseñando a gestionar el conflicto con todo este sistema, ¿eh? O sea que tema interesante de reflexión, me parece. Sí, porque al final es la misma convivencia, entiendo, que va a haber después de las aulas. Es decir, al final uno se acostumbra a una forma de funcionar que no está orientada a la convivencia, sino a un parapeto exterior, digamos, que es el que va protegiendo. Es como la diferencia entre una comunidad de vecinos en la que hay una cierta armonía y en la que todo se problematiza, pues, y eso mismo pues pasa en las empresas, pasa en los ámbitos culturales, pasa en los partidos políticos, pasa en toda la sociedad si no se cuida, ¿no? Está muy bien. En este sentido, estoy obligado un poco a cómo abordáis en Arenales esto, sobre todo este tema que es tan nuclear relativo a la convivencia. Entiendo que tiene mucho que ver con los valores, precisamente, con una propuesta adecuada a la libertad personal, según he entendido al principio, y que al final la vertiente va mucho más hacia la colaboración de los alumnos, entre los alumnos, generar una conciencia de equipo, de grupo, en donde lo importante es el bien común, que a la atomización del alumnado. Y, y permíteme la expresión porque puede resultar llamativo. Esto cómo casa con una educación personalizada donde lo importante es cada uno, cada alumno. Es decir, estamos hablando de una conciencia de bien común en un contexto de educación para cada una de las personas. Bueno, o sea, yo diría que nosotros tenemos, lógicamente, como todo el mundo, nuestros planes de convivencia, de igualdad, de protocolos de acoso, de todos los, pues bueno, como marca la ley, como marca el buen gobierno de los centros, pero esto es, no sé, es como para que una sociedad funcione bien, lo importante no es el código penal, el código civil, sino lo importante es la convivencia, ¿no? Y yo creo que sí que es compatible la atención personal con la idea del equipo y la colaboración, porque precisamente los equipos funcionan bien cuando se trata a cada uno de los que están allí con consideración y se escucha su opinión y se le pide qué le parece y se descubre para qué tarea está mejor preparado y se reconoce su esfuerzo y se le anima cuando no va bien y se le corrige cuando no lo hace bien, se le da feedbacks, se le pide. No sé, yo creo que son muchas cosas que no sé, me parece a mí que si de la escuela salen
eso, sabiendo matemáticas y ciencias e inglés, pero no saben convivir, no saben colaborar, no saben pensar en los demás, no saben tener una estabilidad emocional, pues no lo habríamos hecho bien, ¿no? Y yo no digo que es que haya que dejar una cosa por la otra, hacen falta las dos, sin ninguna duda. Y yo creo que eso es lo que marca la tarea de una escuela. Y ahí yo también diría, en esto sí que efectivamente la atención personal es importante, pero el ambiente del grupo es también muy importante. De hecho, la atención personal en gran parte se tiene que orientar a lograr un ambiente del grupo favorable, porque el ambiente del grupo tiene un poder de arrastre enorme. Y todos lo sabemos, cuando uno está en un grupo en el que se siente reconocido y valorado y bien integrado, uno rinde muchísimo más y, y eso no se suple con una buena atención y unas buenas recomendaciones personales. O sea, las recomendaciones personales tienen que impulsar a que el grupo tenga esa fuerza y consiga esas sinergias que, que, que promueven energías interiores enormes de las personas y que si no se pierden. Si te parece, sobre esto y un poco evolucionado, quizá son reflexiones a las que me llevan lo que estás comentando, porque si uno ve el marco en el que nos movemos europeo y la OCDE, donde está tan desarrollado las competencias personales, es decir, al final hay una serie de verticalización, vehiculización de las competencias necesarias para el mercado laboral que están insertas en este marco OCDE dentro de las programaciones de las asignaturas, incluso de manera transversal, ¿no? Y parece que este es digamos, el gran objetivo, ¿no? Y al final mucho de PISA tiene que ver con esto, ¿no? Las competencias basadas, el análisis de las competencias basadas en este marco. ¿Cuál es tu opinión sobre este marco que establece la estructuración de la educación a día de hoy? ¿Tú? Bueno, yo creo que todos los planes de estudios y las leyes y eso, pues yo creo que responden a lo que en cada momento se considera que es lo mejor, pasa un tiempo y se matiza, se cambia un poco. Yo creo que está bien así. O sea, porque uno puede decir, es que esto no es lo mejor y bueno, y lo mejor que sería, a cualquier otra propuesta también se le podrían sacar inconvenientes. O sea, yo creo que todo esto que decías de las competencias y de estos marcos, pues es como la estructura del edificio. Pero bueno, dentro de eso cabe una distribución muy diferente de los espacios, una decoración diferente, un uso diferente, un ambiente diferente. Y dice, bueno, pues la estructura, pues muy bien. No digo que es irrelevante, pero no es lo más relevante. Entonces, es que está establecido así, pues ya está. No es muy diferente, o sea, que uno ve cuáles son las materias que se estudian en España y las que se estudian en Japón o las que se estudian en Paraguay y son las mismas. Y los números de horas son casi los mismos. Y los planes de estudios, pues, y las competencias que se marcan, no sé qué, pues yo creo que no, o sea, bueno, son distinciones interesantes, es objeto de muchos debates, de muchos análisis, muy buenos, pero bueno, que lo nuclear no es eso. O sea, Está claro. en general, lo nuclear es todo lo otro que hemos comentado hoy, ¿no? A mi modo de ver. Sí. Está claro. Por último, una pregunta, penúltima pregunta, si te parece. Estamos ya llegando al tiempo final y parece que no hay muchas preguntas, parece que Pero muy está claro. todo el mundo muy atento. Creo que tú analizaste, por lo que he podido investigar, sistemas de éxito en este sentido. Se habló Finlandia en su momento, incluso tuviste la oportunidad de conocer. En España nos generó muchísima fascinación, ¿no? Y de hecho hubo proyectos como Montserrat o otro tipo de colegios que han intentado mimetizar a su manera el modelo y o Colegio Amara también en San Sebastián. Ha habido algunos proyectos que han intentado desarrollar en primaria este perfil de educación. Eh, ¿Cuál es tu valoración sobre este modelo? Vamos a ver, yo creo que aquí lo interesante no es fijarse en la foto fija, sino en la película. O no fijarse en la solución concreta, sino en la evolución, en el interés por... O sea, yo creo que lo valioso de un colegio no es tanto decir, he viajado mucho, he visto 50 sistemas, he encontrado uno mágico y me he traído la magia a mi casa y yo ya soy el mejor. Yo creo que no funciona así.
sino que lo que funciona es que uno ve muchos sitios, ve muchas cosas, aprende una cosa de uno, otra de otro y hace su propio menú y su propia opinión y su propia adaptación al mundo en que vive, que suele ser muy diferente de los otros. Yo creo que eso es lo importante, porque si uno tiene esa actitud, está constantemente mejorando su modelo y adaptándolo al público que tiene, al escenario en el que está. Por eso yo no soy muy partidario de la idealización de modelos, ¿no? El modelo finlandés, pues bueno, me parece que tiene cosas de las que podemos aprender mucho, pero bueno, que tampoco es que sea la piedra filosofal, ¿no? Y, y no es que no tengan problemas sociales en Finlandia mucho, porque yo creo que también hay una fuerte tendencia desde que el mundo existe a idealizar las cosas y pensar que nosotros si fuéramos así, que nunca lo vamos a ser, pues todo iría muy bien, que es una forma de decir, bueno, como no lo voy a hacer, no mejoro y ya tengo la justificación. O sea que yo vuelvo a lo de la actitud de querer mejorar, de querer aprender, de cuestionar lo que uno hace, lo de aprender de todos, eso es lo sustancial a mi modo de ver. Yo creo que me has dado la respuesta ya a la última pregunta, que es, tenemos alumnos aquí del máster de dirección de centros educativos que quieren ser futuros directivos de centros educativos, tenemos alumnos del máster de formación de profesorado, tenemos alumnos de grados, y todos ellos, dentro de lo que cabe, están interesados en esas claves que les permitan acabar haciendo bien su trabajo en aquello en lo que se están especializando ahora mismo. Y aprovechando tu presencia aquí y llevando un grupo educativo como el que llevas, ¿qué mensajes les trasladarías y si diferenciarías entre un perfil y otro perfil? Vamos a ver, yo lo que diría es que saberse las asignaturas y la materia y saber inglés, yo creo que eso es el mínimo de fábrica, ¿no? Es como un coche que tenga ruedas y que tenga motor. O sea, eso, sobre eso no hay diálogo. O sea, sobre eso es lo primero. O sea, muy buen conocimiento y tener las mismas actitudes, por supuesto, del manejo de aplicaciones informáticas, de un conocimiento de la tecnología bueno, de saber inglés muy bien, y luego ya empezaría a añadir cosas que tienen que ver con todo lo que hemos hablado, que no quiero repetirme mucho, pero tener sentido crítico, tener ganas de aprender, saber recibir feedback, saber darlo, no ser un cobarde que no se atreve a decir las cosas, sino que sepa decir su opinión, que sepa salirse de la opinión hegemónica o preponderante, que tenga personalidad, que sepa, o sea, que quiera a sus alumnos, ¿no? Porque si no se quiere a los alumnos no se les ayuda y que les trate de modo personal. Si les trata de modo personal les quiere y les ayuda y les entiende y sabe cómo ayudarles y eso no son fórmulas, es una actitud y, y bueno, no sé, es toda una forma de ser y que además yo no lo digo porque así van a encontrar trabajo, es porque así es cuando encontrarán sentido a lo que es ser un profesor, que es la mejor profesión del mundo, que el mundo si no funciona bien la educación pues no tiene futuro y es una tarea muy grande y hay que tener esa resistencia a ser absorbidos por la rutina y ser, digamos que a no ser presa de esa propaganda, ¿no? Tan, no sé, la propaganda del victimismo, del lamento, de la queja, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Es que no se puede porque tal, son así, son asá, hay poco presupuesto, son muchas horas de clase, son demasiados alumnos, son muy difíciles, la familia no ayuda, no sé qué, no sé cuántos, tal. Dice, bueno, sí, pero es que eso, por favor, no hace falta ninguna inteligencia para decir eso lo sabe todo el mundo desde antes de que empezáramos. Ya está, eso ya lo sabemos. ¿Algo más? ¿Tienes algo más que decir? Y decir, tú dime cómo vas a resolver esto, porque tú estás educando a gente que está inmersa en esa realidad que ya nos la sabemos y lo que necesita no es escucharte eso, sino escucharte cómo vas a salir de eso. Y eres un buen profesor si sabes salir de eso con los medios que tienes, no con los medios que te gustaría tener.
Nada, está muy claro. Te agradezco mucho este tiempo. Llegamos ya a la hora final. Hemos estado una hora conversando. Yo creo que han salido muchísimos temas muy interesantes y, como has indicado, de luces largas. Es decir, todo esto tiene mucho que ver con el para qué. Luego viene el qué y ya hablaremos del cómo. Y darle sentido a aquello que forma parte del día a día de las aulas y que al final ese sentido es en lo que te puedes ir agarrando, supongo, a la hora de encontrarte con cada situación concreta para ir abordándola de la manera adecuada. Yo creo que ha sido muy iluminador, por lo menos para los alumnos, yo estoy convencido, y para las personas que nos puedan haber escuchado, y agradecerte tu presencia en este foro y en fin, por mi parte no queda mucho más que decir que por lo menos para mí tengo la impresión de que has aportado mucho. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a vosotros y mucho ánimo a todos los presentes con este trabajo de la educación, que repito, es la mejor profesión de todas, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Alfonso.